Muy buenas tardes, Dios bendiga sus vidas. Estamos aquí para una nueva enseñanza bíblica y esta enseñanza la he titulado No pierdas el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias, precioso Dios, por tu amor tan grande, por tu misericordia, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros, precioso Dios, en todo momento, Señor. Precioso Espíritu Santo, tú que estás aquí conmigo y estás con cada familia que se conecta, Señor, te adoramos y te exaltamos a ti. Amado Espíritu Santo de Dios, que traes la palabra a mi boca para impartirla en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, produzca en cada persona el querer como el hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. No pierdas el propósito de Dios para tu vida. Y el fundamento bíblico está en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Es una palabra muy desafiante lo que está escrito aquí en Deuteronomio. Y me lleva a hacer una pregunta de qué pasa en nosotros cuando desechamos a Dios, cuando desechas a Dios de tu vida. Y sé que muchos me pueden responder quizás de que no han desechado a Dios, pero desechar a Dios tiene que ver con incredulidad, con el rechazo y también con el alejarse de Dios, poco a poco, sutilmente y luego hasta descaradamente. Alejarse de Dios. Y eso se puede notar en lo personal cuando una persona, valga la redundancia, se va alejando de Dios, se le nota después de 2, 3 semanas sin congregarse cómo ocurren cambios. Después de 2 meses sin congregarse, cómo la carnalidad invade su vida. O en las familias, cuando Cristo no es el centro de una familia, cómo lo difícil de la convivencia se vuelve imposible. Cada familia batalla día a día la convivencia, porque no hay la familia perfecta. Pero cuando ya Cristo no es el centro en esa familia, es muy notorio los conflictos y el poder convivir en familia.
Igualmente en lo nacional, cuando se desecha a Dios de una nación, sus gobernantes, el Estado y luego todo el país. Cuando tú evangelizas a unas cuantas personas y revisas y el 90 o el 95% rechaza a Dios, es lo que está ocurriendo en muchos países de nuestra amada Suramérica. La gente está yéndose de las iglesias, yéndose de los caminos del Señor, desechándolo de Dios. Y eso está repercutiendo en la nación. Se ve cómo las naciones se están volviendo o convirtiendo en culturas anti Dios. No quieren nada con Dios. Ahora, nuestro Señor va a seguir siendo Dios. A Él no le ocurre nada. Con todo y que tú deseches a Dios no le ocurre nada. Al ser humano sí. El ser humano entra en maldición. Muchas personas hoy, por escoger mal, desecharon a Dios sin saberlo. Desecharon a nuestro Señor con todo y el propósito que es para cada persona. Poco a poco se fueron alejando de Dios y esto trae consecuencias. No puede el ser humano negar a nuestro Señor o negarse a nuestro Señor. No puede el ser humano darle las espaldas a Dios y a su propósito. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos en un tiempo muy decisivo para Israel cómo Moisés precisa a ese pueblo, los confronta con lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 30, del 15 al 20. Israel está cerca del Jordán, ya muy cerca de la tierra prometida, terminando su travesía por el desierto. Y Moisés en sus últimos días, y Dios habla por medio de Moisés. Mira, yo he puesto delante de ti, versículo 15, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16, amar para vivir, sí, amar a Dios para vivir, para que seas multiplicado, para que seas bendecido en la tierra. Te lo estoy resumiendo. Versículo 17, mas si te apartas, si no oyes la voz de Dios, si te extravías, si te vuelves idólatra. Versículo 18, de cierto perecerás y no prolongaré tus días en la tierra. Versículo 19, cielos y tierra vengan como testigo de lo que el hombre escoge. ¿Qué escoge el ser humano? Porque el ser humano siempre va a querer manipular. Si no tiene a Dios, va a querer manipular. Y no es que nuestro Dios sea manipulable, pero el ser humano quiere hacer eso. Entonces Dios quiere mostrarle a ese pueblo de Israel y a nosotros hoy que los cielos y la tierra están de testigo para que nosotros tengamos claro qué escogemos. Y en ese versículo 19 te marca algo muy importante. Cuando tú escoges, escoges por ti y escoges por los tuyos, por tu descendencia. Cuando tomas decisiones diariamente, no las estás tomando solamente por ti, las estás tomando por tus hijos biológicos, tus hijos espirituales, tu gente, las personas que tú amas. O los determinas para lo bueno o lo influencias para lo malo. Versículo 20 de Deuteronomio capítulo 30. El 20 te lo resumo y dice, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Porque esto es vida para nosotros.
Aquí está la clave de vida. Clave de vida y no de muerte. De bien y no de mal. ¿Cuál es la clave? Subráyalo en la palabra. Y grábate esto. Son 3 cosas. ¿Cuál? Amar al Señor tu Dios. Atender su voz. Y seguirle a Él. Triste es hoy no saber para qué estamos aquí. Para qué estamos en la tierra. No saber a quién sirves y a quién adoras. Porque a alguien sirves. Y sin Dios, claro que sirves a las tinieblas. El ser humano está para adorar o a Dios o a las tinieblas. El término medio será vomitado de la boca de Dios. Tú escoges a quién sirves y a quién adoras. No es tener un enfoque incorrecto en la vida. Se trata es de que haya el verdadero e importante y correcto enfoque en mi vida. ¿Cuál? Jesucristo, el Señor, el centro de mi vida. Cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos en el Salmo 138:8. El salmista que tuvo tantos problemas en su vida, que cometió quizás unos cuantos pecados, quizás hasta más que tú y que yo. Pero lo importante en él no fue el pecado, sino fue la actitud de su corazón para reconocer al Señor. Y él dice en ese versículo 8 del Salmo 138, Señor, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tus misericordias, oh Jehová, son para siempre. No desampares la obra de tus manos. Está hablándole arriba al Dios de su propósito que tenga misericordia. ¿Por qué? Porque el ser humano es pecador por naturaleza. Y si fuese por nosotros no llegamos a mañana. Pero necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Y ahí clamamos, Señor, no me desampares. Porque por mi cuenta no llego a ninguna parte. Es necesario que conozcas el plan de Dios para ti. ¿Qué es el plan de Dios? El propósito. Propósito es plan original de Dios para tu vida y debes conocerlo. Debes saber para qué tú estás aquí. Y eso determinará tu mañana desde hoy. Quiero hablarte del llamado de un hombre en la Biblia que tuvo días difíciles, más difíciles que lo que tú estás pasando ahora, que lo que hemos pasado, y vaya que hemos pasado días difíciles, pero quiero hablarte de Pedro y de su llamado. Cuando tú vas a la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, te encuentras ese llamado de Pedro. Están en Genezaret, el mar de Galilea, y ahí están 2 embarcaciones recogiendo las redes porque no pescaron nada. Perdieron toda la noche de trabajo. Están trabajando, pero perdieron su tiempo. Jesús está a un lado enseñando la palabra. Sin embargo, los está viendo porque nuestro Señor tiene el control de todas las cosas. Y el Señor, cuando ve a alguien, lo ama. Y Él vio hacia allá, donde están Pedro y los hijos de Zebedeo y el hermano de Pedro y unos cuantos más. Y Jesús, al terminar aquí, fue por ellos. Les habló. Pero dice la Biblia que atendió la voz de nuestro Señor. Jesús les habla de ir mar adentro a pescar. Pero le dice, mas porque tú me estás diciendo eso, lo voy a hacer. Pedro es un experto en pesca. Quizás un experto medio fracasado. Pero quien conoce de pesca es Pedro. Sin embargo, Jesús, el Señor, le da una instrucción. Y Pedro, reconociendo en Jesús
algo que quizás no sabe qué es, le obedece. Obedecer tiene que ver con amar a Dios. Pedro está amando a Dios a primera vista, porque es primera vez que lo ve. Y Jesús le da una instrucción. Jesús, el Hijo de Dios, Dios le da una instrucción y Pedro le dice, mas porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Y van mar adentro y ocurre la pesca milagrosa. La embarcación se hundía, tuvo que venir la otra embarcación y el Señor hace ese milagro impresionante a la vista de todos ellos. Nuestro Señor está colocando la semilla en el corazón de Pedro de su propósito. Desde ahora serás pescador de hombres. Ese es el propósito de Dios para el ser humano. Nuestro Señor estaba ahí para colocar esta semilla. No solamente en Pedro, también en Andrés, en Juan, en Jacobo. Y el Señor le dice a Pedro, no tengas miedo, Pedro. Podemos ver que quien más atendía quizás lo que Jesús hablaba era Pedro. Pedro no entendía todo lo que Jesús le hablaba. Es un pescador común y corriente del puerto más cercano que tienes quizás en tu ciudad. Un hombre de la clase popular, podemos decir. Pero Jesús fue por él. Y Jesús le habla y él atiende. ¿Sabes algo? Quizás sin entenderlo todo, a Pedro le basta que Jesús lo vio, que Jesús lo llamó, que Jesús lo tomó en cuenta. Y no podemos nosotros dejar que el miedo nos invada y, por lo tanto, no llevar adelante el propósito de Dios. Porque el miedo va a querer siempre instalarse en la persona. Miedo quizás a un compromiso con Dios, miedo a aquello que estoy sintiendo, miedo a dar un paso más. Y el miedo puede producir complejos, inseguridad y un sinfín de cosas. Pero Pedro tomó una decisión ese día. Él escogió dejar todo, incluso aquella cantidad de pescados que tenía, que quizás le iba a ayudar a pagar unas cuantas cuentas que quizás tenía. Él es el dueño de esa embarcación. Pero dice la Biblia que Pedro dejó todo y se fue siguiendo a Jesús, a su llamado. Cuando tú lees Lucas capítulo 5, te encuentras con tres cosas que hizo Pedro. Una, amar al Señor. Aún sin conocerle mucho o apenas conociéndole, le amó cuando le obedeció. Segundo, atendió su voz. Y tercero, tras de Jesús se fue Pedro siguiéndole. Lo que dice Deuteronomio 30, que es la clave de la vida, esas tres cosas hizo Pedro. Qué importante cuando nosotros, aún sin conocer todo, aprendemos a conocer a nuestro Señor y a su palabra. Pero más adelante perdería el propósito de su Señor. Ahora vamos a Lucas 22, 17 capítulos más adelante, 3 años más adelante. Hablo del versículo 31 al 34 de Lucas 22. Y aquí Pedro ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. Pedrito, Satanás me ha pedido que te entregue para zarandearte como trigo. Y yo he orado por ti, que no te falte la fe y que una vez que regreses establezcas a tus hermanos. Es tremendo lo que Jesús le dice a Pedro.
porque le está diciendo, sí, vas a ser zarandeado por las tinieblas, pero yo estoy orando por ti, Pedro. Yo sé que tú regresarás. Y cuando regreses, serás dimensionado en gloria. Y entonces vas a determinar a tus hermanos en el ministerio. Claro, es fácil decirlo, pero en la práctica, Pedro dijo unas cuantas cosas. Jesús, yo nunca te dejaré, yo estaré contigo hasta la muerte, yo no te negaré a ti, mi Señor. Pero versículo 54 al 62, en Lucas 22, pero ese día dejaría el propósito del Señor, lo desecharía, dejaría de seguirle, así como lo estás oyendo. Y hay varias formas de cómo se deja de seguir al Señor. Por incredulidad, aquel que dice, ay, yo no creo. Por rechazo, no quiere la palabra. Aún conociendo, se vuelven duros. ¿Cuántos conoces tú así en la iglesia? Por idolatría, aquel que puso cualquier cosa por encima de Dios. Por cansancio y agotamiento, todos nos cansamos en algún momento, pero no podemos dejar el plan de Dios para nuestras vidas. Por vergüenza, hay quien le da pena que lo vean sirviendo al Señor. Por desenfoque, aquellas personas quizás por $50 se desenfocan un domingo y dejan de congregarse. Por enfriamiento, aquel que no mide. Tuviste un problema un fin de semana y no pudiste congregarte, y el siguiente no hiciste todo lo posible por congregarte y te enfriaste en la tercera semana. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir a una persona semanalmente si no se mete en intimidad con Dios? ¿Cómo se deja de, o cómo desecha una persona a Dios? También lo niega por negarse al Señor, por negarse a que lo conoce o a conocerle más, pero también por miedo a cosas que pueden pasar. En algún momento la iglesia de Cristo será perseguida por estos lados. Y no podemos tener miedo a cosas que vayan a pasar. Porque nuestro Señor va con nosotros como poderoso gigante. También hay personas que por cuidar una comodidad o por un estatus o por unos amigos o por una relación se alejan de Jesús, desechan a Dios, pierden su propósito. Pero negaría a Jesús. Jesús es su amigo, su Señor, su Maestro, el Hijo de Dios. Pero Pedro lo hizo. Estaba confundido, puede ser. Quizás pensó que estaba haciendo lo que debía hacer. Como usted o como yo. Como cualquiera de nosotros. Y vamos a ser sinceros con esto. A Jesús se lo llevaron preso. Lo van a matar. Van por todos sus discípulos. Y Pedro quizás pensó, debo ser prudente, no voy a hablar, porque si no me van a meter preso igual. Quizás en su confusión pensó que lo que hacía era lo correcto. Está confundido. Pero ese día Jesús lo llevan a un lado, luego lo traen para este lado. Pedro ya lleva 3 veces que ha negado a Jesús. Él es de los de Jesús. No, no lo conozco. Luego otro, hablas como ellos. No lo conozco. Y un tercero. Al terminar de decir, no lo conozco, el gallo cantó. Y Pedro voltea y traen a Jesús y Jesús lo ve. Jesús lo sigue viendo con sus ojos de amor. Y Pedro le vino todo.
En ese momento le viene la tristeza, le viene la culpa, le viene el miedo, la desesperación. Y dice la Biblia que lloró amargamente. ¿Por qué lloraba Pedro? Quizás por tanta humanidad, se quedaría solo o negó a su maestro, pobrecito yo, cuántas cosas. Lo que le pasó a Pedro nos puede pasar a nosotros. Esto es un mensaje que nos tiene que advertir, nos tiene que prender las alarmas. ¿Cómo está tu relación con nuestro Señor? ¿Cómo está tu vida de iglesia? ¿Cómo son tus decisiones hoy? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo te preparas no solamente para el mañana, para más tarde hoy, en tu presente y tu mañana? Claro que sí. ¿Estás consciente que tus decisiones repercuten en tu gente, en tus discípulos o en tus hijos, en tu cónyuge, en la iglesia, en tu entorno, en tu vida principalmente? Pero nuestro Señor Jesucristo vendría por Pedro. Nuestro Señor y su propósito vendrían por Pedro. Ya Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. Pero se fue sin rumbo por ahí. Y estamos ahora en Juan capítulo 21. Versículos del 1 al 14. Y Pedro está ahora en el mismo mar de Galilea, pero por el lado de Tiberias. Y están 7 discípulos de Jesús. Pedro quizás no sabe ni qué hacer. Desde que negó a Jesús, anda sin saber qué hacer. Y esa noche le dice a sus amigos, a sus condiscípulos, voy a pescar. Y sus amigos, vamos contigo, Pedro. El hombre que tiene un llamado para pescar hombres, volvió a su pesca tradicional. Dejó de pescar hombres, dejó el llamado, perdió su propósito aquel día. En Lucas 22 había perdido su propósito. En Mateo 26 había perdido su propósito. Y también perdió toda la noche porque no pescó nada. Como aquel día no pescó nada. ¿Y dónde quedó el llamado de Pedro? ¿Dónde quedó su propósito? Allá en aquel día, allá quedó todo. Al amanecer están estos pescadores sin producir nada. Y en la orilla, allá se manifiesta Jesús. Allá está nuestro Jesús y los está viendo. Ellos no lo reconocen. Y Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden, no. Ese no es aquel no carente de cosas, aquel no de limitación, el no de que no tienes ni siquiera la provisión para un desayuno, el no por el que mucha gente atraviesa sin Cristo en su corazón, en su caminar. Jesús le dice, echen la red a la derecha. Ya no lo mandó mar adentro, porque ahí en la orilla también se pesca. Jesús tiene el control de todas las cosas y le dice, echen la red a la derecha y ahí hallaréis. Cuando se está sin Jesús, cuando se pierde el propósito, se pierde prácticamente la vida, casi todo. La vida es vacía y perdemos casi todo, por no decir todo. La familia, ¿cuánta gente se dejó de Dios? Perdió su familia, perdió su paz. Hasta la sonrisa de su cara se pierde.
esa madrugada, ese amanecer, echaron la red a la derecha y ocurre la segunda pesca milagrosa. Pero ya se había visto con Jesús. Es la tercera vez que el Señor se le presenta a sus discípulos. Pedro, que era antes tan conversador, tan preguntón, ya en esta tercera vez que Jesús se le aparece, no abre su boca. Las dos anteriores no la abrió. Y es algo que tú tienes que evaluar en la Biblia. Pedro, tan conversador, ¿por qué no abre su boca? Y él no lo hace porque está perdido. Él no lo hace porque no encuentra su propósito, porque está sin saber qué hacer. Ya hay una pesca milagrosa nuevamente. La barca donde está repleta. Juan identifica al maestro y dice, es nuestro Señor. Y Pedro inmediatamente se lanza al agua. La embarcación está muy cerca de la orilla. ¿Por qué Pedro se lanzó al agua? ¿Por qué no continuó en la embarcación que ya viene a la orilla? Dice la Biblia que él nada, quizás viene pensando, yo tenía un llamado. Hubo un día que el maestro me llamó. Tenía un llamado. Ya Pedro ha reconocido a su maestro. Ya va por él. Y Pedro seguro está pensando, ese es mi Señor. De milagros tan impresionantes. De ese amor tan grande. De eso que palpita en mí y me lleva a buscarle. Yo tenía un propósito. Y era un llamado de él. Era su propósito para mí. Y Pedro va nadando. Y piensa, el propósito de él para mí. Y Pedro termina de jalar la embarcación y la lleva a la playa. Jesús está ahí con su propósito para restaurar a Pedro y le da una nueva oportunidad de vida. Una nueva oportunidad para recuperar su propósito. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. En Juan 21, del 1 al 14, ocurre lo de Tiberias. Y en Juan 21, del 15 al 19, hay una de las restauraciones más poderosas que tú puedas encontrar en la palabra de Dios. Jesús y Pedro se consiguen. Nota esto. Jesús fue por Pedro ahí. Pero Pedro, al identificar que Jesús estaba ahí, se lanzó al agua y fue por Jesús. Es como cuando tú estás en un servicio congregacional o cuando tú oyes una palabra y sabes que Jesús está hablando a tu vida. Que Dios en su propósito te está mostrando un panorama que vino por ti. Tú tienes que salir de tu asiento y correr por él. Eso fue lo que hizo Pedro, porque muchas veces nos quedamos. El Señor viene por nosotros y nosotros queremos que Él haga todo. Pero hay una parte que tú tienes que hacer. ¿Sabe qué marca la diferencia de Pedro a sus compañeros? Que él se lanzó al agua y vino a buscar a Jesús. Eso marca la diferencia en Pedro. Pudiéramos ver a Pedro como el primer discípulo de Jesús. Puede que sí, creo que sí. Pedro fue dimensionado a partir de aquel día. Pero tenemos que ver aquello que Pedro hizo fue venir a Jesús. Y el Señor lo llama. Porque está ahí para restaurar el propósito en su discípulo. Y le dice, Simón, hijo de Jonás. Lo está llamando con su nombre original. Como lo llamó aquella primera vez en Lucas 5, ahora lo llama en Juan 21.
y le dice: Simón, hijo de Jonás. Le está recordando a Pedro de dónde viene. Diciéndole: Pedro, yo conozco de dónde vienes tú. Yo sé todo lo que tú eres. No se lo está sacando en cara. Le está diciendo: te amo desde antes de todas las cosas. Y sé de dónde vienes. Y yo escogí por ti. Aún sabiendo tantas cosas. A mí no me interesó eso. A mí me interesa tu corazón, Pedro. Y le está recordando a Pedro su llamado. Pedro, aún quiero que seas pescador de hombres. Le está recordando a Simón, hijo de Jonás: yo, el dueño del propósito para tu vida, aún quiero que tú seas un pescador de hombres. Es poderoso lo que ocurrió. El Señor está ahí, preparando un desayuno. Tiene a un pescado que se está asando. Lo tiene ya el pan listo, y ese primer desayuno es para Pedro. El Señor está ahí para restaurarlo, para sanarlo. Está viéndolo, está preparando el desayuno y está preparando nuevamente para ponerle el propósito en su corazón. Porque Pedro había perdido el plan para su vida. Y ahí vuelve Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y estos, que son sus compañeros, están calladitos, porque pensarán: algo hizo este Pedro, y esto es un asunto entre nuestro maestro y Pedro. Y el Señor le dice, la primera vez, y Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. La segunda vez: ¿me amas? Y Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pero viene una tercera vez. Y en Pedro aún queda tristeza, aún queda miedo. El Señor está sanando, restaurando, curando las heridas, moviendo cosas ahí. Porque hay que sanarlo completamente. Esto no puede quedar a medias. Y ahí está la tercera pregunta de Jesús. Y Pedro responde: Señor, tú lo sabes todo. Claro que te amo. Hay tres preguntas de Jesús y hay tres respuestas de Pedro, llenas de amor. Pedro ha entendido que Jesús lo conoce todo de él. Desde el principio, aun cuando Pedro no le conocía, Jesús le conoce. Luego, cuando Pedro negó conocerle, Jesús lo conoce. Porque no hay nada que Jesús no sepa de Pedro. Aún sus fallas, pero también su arrepentimiento y su amor tan grande por Jesús y por su propósito. Ya quedó totalmente esclarecido, puesto sobre la mesa: Señor, cuánto te amo. Y ahora, Señor, entiendo que tú me conoces a mí antes de todo, que tú me escogiste antes de todo, que tú me amaste antes de todo. ¿Cómo no te voy a amar, Señor? Ya se le reveló, ya Pedro está sano. Y entonces Jesús terminó su desayuno. Aquí está el desayuno, Pedro. Pero también está tu propósito. Mi propósito en ti, que también es tuyo, ya está sano, Pedro. Ya el propósito está de vuelta en tu vida. Pedro siguió a Jesús hasta la muerte. Jesús se lo dijo en ese pasaje. ¿Cómo iba a morir? Crucificado cabeza para abajo. Para Pedro, igual que para Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya después de Juan 21, Pedro fue dimensionado y el Señor lo sana, lo restaura. El Señor
bendice a Pedro de tal manera, pero atención con esto, Pedro le siguió hasta la muerte. Además de amar a Dios y también de atender su voz. Lo que está escrito en Deuteronomio 30, Pedro lo hizo, aun cuando falló. Lo más importante por encima del fallar es corregir, rendirse, reconocer a nuestro Señor. Y Pedro lo hizo. Deuteronomio 30, la clave de vida para nosotros los cristianos hoy: amar al Señor tu Dios, atender su voz y seguirle a Él. Hoy el Señor está aquí en esta transmisión por ti y te da una nueva oportunidad, como a Pedro aquella vez. Amigo que me escuchas, ¿sabes tú por qué estás aquí en la tierra? ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Lo sabes? El propósito de tu vida no es lo que haces, lo que tienes o lo que sabes. No. No son tus habilidades, no es tu profesionalismo en aquello, o tu emprendimiento, o tu empresa, o tu área laboral, no es eso. No es los talentos, los títulos, los logros. No, eso no es. No puedes darle el enfoque principal a aquellas cosas o creer que eso es lo más importante. Claro que es importante, pero no es lo más importante. No debe ser tu enfoque principal esas cosas. Porque el que se ocupa de esas cosas termina desechando a Dios de su lado. Y no podemos nosotros desechar a Dios de nuestra vida. No podemos hacerlo. Porque no solamente nos vamos a perjudicar nosotros, sino lo vamos a hacer con nuestra descendencia. Y no podemos, no nos va a ir bien si desechamos a Dios de nuestra vida. ¿Cuántas personas se equivocaron en sus decisiones y desecharon a Dios de su vida en este tiempo? Con cualquier excusa. Pero mira lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 8. Porque el Señor nos hace una alerta ahí de qué nos sirve a nosotros conquistar el mundo terrenal y perder lo eterno. Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 38. La palabra de Dios nos es muy clara cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma mi cruz y sígueme. Negarse a sí mismo es negarnos a cosas que nos pueden gustar. Tomar la cruz de Jesús es aquella cruz que puede pesar, que trae padecimientos a la iglesia, pero es su cruz. Yo la tengo que cargar porque su cruz es mi causa y le sigo. Pero dice el siguiente versículo 35, dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. Atención, es la causa de Jesús. Yo no puedo salvar mi vida por mi cuenta. A mí me salva Jesús, porque cualquier otra cosa que yo quiera hacer, voy a perder si no tengo a Jesús. Y dice la palabra que yo pudiera perder muchas cosas en esta vida por causa de mi Señor y del evangelio. Esa palabra no le gusta a muchos cristianos. Evangelio, así está escrito. Y yo practico el evangelio. Y Jesús nos dice: aquel que por mi causa y por el evangelio pierda la vida, la salvará. Y continúa en el versículo 36 y dice: porque ¿qué le puede aprovechar al hombre si gana todo en el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirven tantos títulos, logros
campeonatos, propiedades, tantas cosas, si no tengo a Jesús? Continúa el versículo y dice de que ¿cómo pagarías tú tu alma? ¿Qué recompensa das tú por el alma? No hay precio que pague eso. Eso lo pagó fue Jesús en la cruz. Y el versículo 38 dice que el que se avergüence del Hijo de Dios, cuando nuestro Señor venga en la gloria de su Padre con los ángeles, también se avergonzará de esa persona. ¿Lo quieres más claro? Ahí está escrito. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y pudiera perder todo en esta vida, aquí abajo. Pero si tengo a mi Señor, lo tengo todo. Hay personas que creen que lo mejor en esta vida es la fama, es la popularidad, son los seguidores en las redes, pero están equivocados. Porque el que quiere eso va a vivir por lo que le comentan, por cómo lo ven otras personas, por cómo lo califican. Y entonces va a terminar haciendo lo que a otros les agrada y descuidan su relación con Dios y pierden su propósito. Porque yo no puedo agradar al hombre y desechar a Dios. Yo no puedo servir a los señores. Entonces hoy incluso cristianos y liderazgo están buscando seguidores en las redes. Están buscando fama y popularidad, grandeza en la tierra. No, la grandeza es de mi Señor. Y que conozcan a mi Señor. Y los seguidores son para mi Señor. Yo soy un instrumento de mi Dios. Si no me quieren oír, yo soy un instrumento de mi Dios. Mi nombre poco importa. Tú y yo somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Tú no naciste para las cosas que el mundo te quiere poner. Porque la vida sin Dios carece de propósito. El plan de Dios para tu vida es que le sirvas, que le adores, que le reconozcas. Y entonces la prosperidad de Dios no se refiere a dinero, se refiere a un todo. La prosperidad de Dios es la que te impulsa. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ser instrumento en sus manos para pescar hombres, almas para nuestro Señor. Hay quien se ríe de esto, pero eso es lo que está escrito y ese es nuestro llamado. Debemos entender, es importante que entendamos tres cosas. ¿A quién le pertenezco? A mi Dios. ¿Quién me llamó? Mi Señor. Aunque hay veces las tinieblas llaman, pero ¿a quién tú oyes? ¿Y a quién le sirves? ¿A quién le perteneces? Tiene que ver con a quién amas. ¿Quién te llamó? Tiene que ver con cuál voz atiendes. Y a quién sirves tiene que ver con a quién sigues. ¿Te estás dando cuenta que es Deuteronomio capítulo 30, versículo 20? Amando al Señor, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. También tiene que ver con a quién reconozco, porque tú reconoces a quien amas. También tiene que ver con quién te comprometes, porque tú te comprometes a quien tú atiendes en su voz, en su llamado. Y también tiene que ver con permanecer, porque tú permaneces con a quien tú le sirves, a quien tú sigues. El Señor quiere que lo tengas claro y que seas entendido de que le perteneces a Él, de que Él te llamó y de que a Él le debes servir, que debes decidir por Él, que debes escoger por Él. Ya es tiempo. No voltees más atrás, ni siquiera a los lados.
el Señor te está llamando al frente. Ese debe ser tu enfoque correcto. Termino con esto. Toma una decisión trascendente. Escoge por Jesús. La vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué escoges? Lo que tú escojas hoy determinará tu mañana desde hoy. Tú escoges. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más rendido ante ti, Señor, reconociendo tu señorío en nuestras vidas, Señor, bendiciendo a cada persona que oye esta transmisión, declarando el bien y la misericordia de Dios en cada persona, en cada familia. En el nombre de Jesús, poder de Dios que salva, que sana, que restaura, que liberta, que trae nuevamente el propósito a la persona. Señor, que trae entendimiento y revelación. Yo bendigo en tu nombre, Jesús, a cada persona. Poderoso Espíritu Santo de Dios, revélale a cada persona, Señor, que es a ti a quien pertenece, que eres tú quien lo llamó y que es a ti a quien deben servir. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.